¿Para qué la señora quiere un televisor tan moderno? Esa fue la pregunta que mi yerno lanzó en voz alta, como si yo no estuviera allí, como si yo fuera invisible, como si mis 73 años hubieran borrado mi derecho a decidir qué hacer con mi propio dinero. Rodrigo ya estaba comandando a los repartidores, señalando hacia la puerta, indicándoles que llevaran mi televisión de última generación directamente para su casa. Mi hija Valentina se quedó parada al lado, con las manos entrelazadas frente al pecho, pidiendo disculpas al marido por no haber sido ella misma la que ofreciera el aparato. Yo presencié aquella escena durante unos 5 minutos completos, sintiendo como el aire se volvía denso, pesado, casi irrespirable. Y entonces hablé sin miedo. No voy a permitir esto. Mi voz salió firme, más firme de lo que había sonado en años. Los tres se giraron hacia mí como si hubiera dicho una obscenidad. Rodrigo frunció el ceño. Valentina abrió los ojos con sorpresa fingida. Los repartidores se detuvieron en seco, sin saber qué hacer con aquella caja enorme que ya estaban cargando hacia la camioneta. Señora Florencia, dijo Rodrigo con esa sonrisa que nunca alcanza los ojos, usted no necesita un aparato tan complicado. Es demasiado para usted. Tiene tantos botones, tantas funciones. Se va a confundir. Nosotros lo vamos a aprovechar mejor. Además, usted casi no ve televisión. Casi no veo televisión porque no tengo una televisión decente, respondí. Por eso compré esta. Con mi dinero. Con mis ahorros. Valentina se acercó entonces, con ese tono suave que usa cuando quiere manipularme, ese tono que aprendió a perfeccionar con los años. Mamá, no te enojes. Rodrigo solo quiere ayudar. Tú sabes que nosotros siempre pensamos en lo mejor para ti. ¿Lo mejor para mí? ¿O lo mejor para ustedes? El silencio que siguió fue brutal. Podía escuchar el reloj de la pared marcando cada segundo. Los repartidores miraban hacia el suelo, incómodos. Uno de ellos carraspeó. Señora, disculpe, pero necesitamos saber dónde dejamos esto. Nuestro turno termina en 20 minutos. Déjenlo aquí, dije señalando la sala de mi propia casa. Aquí es donde se queda. Aquí es donde yo vivo. Esta es mi dirección. Esta televisión es mía. Rodrigo soltó una risa seca, una de esas risas que suenan más a desprecio que a diversión. Florencia, no sea necia. Usted ya tiene una tele. Esa de tubo que funciona perfectamente. ¿Para qué quiere gastar tanto dinero en algo que ni siquiera va a saber usar? Para lo que yo quiera, Rodrigo. No tengo que darte explicaciones. Mi hija se llevó una mano a la frente, como si yo estuviera provocándole un dolor de cabeza insoportable. Mamá, por favor, no hagas esto. Ya quedamos en ridículo frente a los repartidores. Ustedes se pusieron en ridículo solos. Finalmente, después de una discusión que duró otros 10 minutos, los repartidores instalaron la televisión en mi sala. Rodrigo salió dando un portazo. Valentina lo siguió, no sin antes lanzarme una mirada que decía todo lo que no se atrevía a pronunciar en voz alta. Cuando la puerta se cerró, me quedé sola frente a aquel aparato gigante, moderno, reluciente. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido a la victoria. Pero también sentí miedo. Porque sabía que esto no iba a terminar aquí. Me llamo Florencia Torres. Tengo 73 años. Enviudé hace 17. Crié a mis 3 hijos sola, trabajando en lo que fuera necesario para que nunca les faltara nada. Valentina es la menor. Siempre fue la más apegada a mí, o eso creía. Luego se casó con Rodrigo y todo cambió. Él llegó con su traje impecable, su auto importado, su sonrisa de vendedor. Al principio me cayó bien. Parecía educado, trabajador, ambicioso. Pero con el tiempo empecé a notar cosas. La forma en que hablaba de las personas mayores, como si fueran un problema que resolver. La manera en que miraba mi casa, evaluando, calculando. Valentina comenzó a repetir sus frases, sus opiniones, como si ya no tuviera pensamientos propios. Hace 6 meses vendí un terrenito que tenía en las afueras de la ciudad. Era lo único que me quedaba de la herencia de mi esposo. Lo vendí porque necesitaba arreglar el techo de la casa y porque quería tener un colchón de seguridad para mis gastos. Recibí $32,000. No es una fortuna, pero para mí significaba tranquilidad. Valentina se enteró y desde ese día comenzó la presión. Mamá,
Deberías abrir una cuenta conjunta conmigo. Mamá, deberías dejarme administrar ese dinero. Mamá, a tu edad no es seguro tener tanto efectivo. Mamá, ¿y si te roban? ¿Y si te confundes? ¿Y si alguien se aprovecha de ti? Yo me negué, una y otra vez. Pero ellos no dejaban de insistir. Hasta que un día decidí hacer algo solo para mí. Algo que yo quisiera. Algo que me hiciera sentir viva. Entré a una tienda de electrónicos y compré la mejor televisión que tenían. $4,000. Una pantalla enorme, inteligente, con todas las aplicaciones, con acceso a películas, series, documentales. Pensé en todas las tardes que paso sola, en todo el tiempo que tengo ahora que ya no trabajo, en lo mucho que me gustaría ver el mundo aunque sea a través de una pantalla. No le dije nada a nadie. Programé la entrega para un viernes por la tarde. Pero Valentina apareció justo cuando estaban llegando los repartidores. No sé cómo se enteró. No sé si la tienda la llamó, si alguien del banco le avisó, si tiene acceso a mis movimientos de alguna forma que desconozco. Pero ahí estaba ella, con Rodrigo a su lado, como si hubieran estado esperando este momento. Ahora estoy sentada en mi sillón, mirando aquella pantalla negra y brillante. Todavía no la he encendido. Todavía no me atrevo. Porque sé que en cuanto lo haga, en cuanto empiece a disfrutarla, ellos van a volver. Van a inventar alguna excusa, alguna emergencia, alguna razón por la cual yo no puedo tener esto. Y tengo miedo de que esta vez no pueda detenerlos. Afuera empieza a oscurecer. Las sombras de los árboles se alargan sobre las paredes de la sala. Puedo escuchar a los vecinos hablando en la calle, risas lejanas, el motor de un auto que pasa despacio. Todo parece normal, cotidiano, tranquilo. Pero dentro de mí algo ha cambiado. Algo se ha roto. O tal vez algo se ha despertado. Miro el control remoto sobre la mesita. Es elegante, negro, con botones que todavía no entiendo del todo. Lo tomo entre mis manos. Pesa menos de lo que pensé. Presiono el botón de encendido y la pantalla cobra vida con un resplandor suave. Aparece un menú lleno de opciones, colores, posibilidades. Me siento como una niña frente a un juguete nuevo. Pero entonces suena mi teléfono. Es Valentina. Mamá, necesitamos hablar. Mañana voy a tu casa. Rodrigo y yo queremos discutir algo importante contigo. Algo sobre tu futuro. Sobre tu seguridad. Su voz suena seria, casi fría. No hay calidez, no hay cariño. Solo hay determinación. Está bien, respondo. Aquí estaré. Cuelgo el teléfono y me quedo mirando la pantalla iluminada. En ella aparece una película recomendada. Una mujer mayor, sola, caminando por un bosque. El título dice algo sobre segundas oportunidades. Tal vez sea una señal. O tal vez solo sea una coincidencia. Pero en este momento, sentada en mi propia casa, frente a mi propia televisión, comprada con mi propio dinero, decido algo. Decido que no voy a dejar que me quiten nada más. Decido que voy a luchar. No sé cómo. No sé con qué armas. Pero voy a hacerlo. Porque si no lo hago ahora, nunca lo haré. Y entonces sí estaré perdida. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta hasta las 4 de la madrugada, con la mente dando vueltas, reviviendo momentos que creía haber dejado atrás. Valentina de niña, con sus trenzas despeinadas, corriendo hacia mí después de la escuela. Valentina adolescente, llorando en mi hombro cuando su primer novio la dejó. Valentina adulta, el día de su boda, mirándome con lágrimas en los ojos mientras me decía que yo había sido su mejor ejemplo, su roca, su todo. ¿Cuándo cambió? ¿Cuándo dejé de ser su madre para convertirme en su carga? Me levanté de la cama cuando el cielo comenzaba a aclararse. Preparé café, el mismo café barato que he tomado durante años porque nunca me pareció necesario gastar en lujos. Me senté junto a la ventana de la cocina y miré hacia la calle vacía. El barrio estaba despertando despacio. Don Elías, mi antiguo vecino, solía saludarme desde su jardín a estas horas. Pero él se mudó hace 3 años, después de que lo ayudé con unos papeles legales cuando su hijo intentó quitarle la casa. Nunca olvidaré su rostro cuando me agradeció. Florencia, usted me salvó la vida. Si alguna vez necesita algo, lo que sea, búsqueme. Nunca lo busqué. Nunca pedí nada a cambio.
Así fui criada. Das sin esperar recibir. Pero ahora me pregunto si esa filosofía no fue mi mayor error. Mi esposo murió cuando yo tenía 56 años. Un infarto fulminante mientras manejaba de regreso del trabajo. No hubo tiempo para despedidas, no hubo últimas palabras. Solo el teléfono sonando a medianoche y una voz oficial diciéndome que debía ir al hospital. Cuando llegué, ya era tarde. Lo único que pude hacer fue sostener su mano fría y preguntarme cómo iba a seguir adelante. Los primeros meses fueron un infierno. Valentina tenía 26 años, ya vivía sola, ya tenía su vida armada. Mis otros 2 hijos, Claudio e Irene, estaban en otras ciudades, ocupados con sus propias familias, sus propios problemas. Todos vinieron al funeral, todos me abrazaron, todos prometieron estar ahí. Pero cuando las visitas terminaron y la casa quedó vacía, entendí que estaba sola. Completamente sola. Tuve que volver a trabajar. Había dejado mi empleo años atrás para cuidar a los niños, para ser la esposa perfecta, la madre perfecta. Ahora tenía que empezar de cero. Conseguí trabajo limpiando oficinas, luego en una lavandería, después cuidando a un anciano que apenas podía moverse. Cada día era una batalla. Cada noche volvía a casa con los huesos doloridos y el corazón vacío. Pero sobreviví. Pagué las cuentas. Mantuve la casa. Ahorré lo que pude. Valentina venía a visitarme los domingos. Traía pasteles, me contaba de su trabajo, de sus amigas, de los lugares que visitaba. Yo la escuchaba feliz, pensando que al menos ella estaba bien, que mis sacrificios habían valido la pena. Cuando conoció a Rodrigo, me lo presentó con orgullo. Mamá, él es especial. Tiene planes, tiene ambición. Va a llevarme lejos. Y sí la llevó lejos. Tan lejos que a veces siento que ya no la conozco. Después de la boda, las visitas se hicieron menos frecuentes. Una vez al mes, luego cada 2 meses, luego solo en fechas especiales. Y cuando venía, ya no era la misma. Llegaba apurada, miraba el reloj constantemente, criticaba cosas que antes nunca le habían molestado. Mamá, esta casa está muy vieja. Mamá, este barrio ya no es seguro. Mamá, ¿por qué no te mudas a un lugar más pequeño, más fácil de mantener? Yo le decía que estaba bien, que esta casa tenía mis recuerdos, que aquí había criado a mis hijos, que aquí había sido feliz con su padre. Pero ella insistía. Y con el tiempo, empecé a notar que detrás de su preocupación había otra cosa. Algo que no podía nombrar, pero que podía sentir. Rodrigo nunca ocultó lo que pensaba. En las pocas reuniones familiares a las que asistí en su casa, siempre hacía comentarios. Qué difícil debe ser envejecer. Qué complicado manejar el dinero cuando la memoria empieza a fallar. Qué importante es tener a alguien de confianza que te ayude con las decisiones importantes. Yo asentía, sonreía, trataba de no tomar sus palabras como ofensas. Pero cada comentario era una semilla de veneno plantada en mi mente. Hace un año, Valentina me propuso algo. Mamá, Rodrigo y yo estuvimos pensando. ¿Por qué no vendes la casa y te mudas a un departamento cerca de nosotros? Así podemos cuidarte mejor. Así no estás tan sola. Le dije que no, que esta casa era mía, que aquí quería quedarme. Se molestó. Me dijo que era terca, que no pensaba en mi propio bien, que algún día me iba a arrepentir. Luego vino la propuesta de la cuenta conjunta. Mamá, si me pones como titular junto contigo, puedo ayudarte a pagar las cuentas, a hacer las compras, a manejar tus gastos. Es por tu seguridad. También le dije que no y ahí fue cuando las cosas empezaron a cambiar de verdad. Las visitas se volvieron tensas. Rodrigo dejó de disimular su molestia. Valentina comenzó a tratarme como si fuera una niña desobediente. Y yo empecé a sentir que cada decisión que tomaba era cuestionada, analizada, juzgada. Cuando vendí el terreno, pensé que iba a tener paz. Pensé que con ese dinero podría vivir tranquila mis últimos años, sin depender de nadie, sin pedirle favores a nadie. Pero fue todo lo contrario. Ese dinero los despertó. Los hizo más insistentes, más urgentes, más desesperados. Y ahora estoy aquí, esperando que lleguen, sabiendo que van a pedirme algo que no quiero dar. El reloj marca las 10 de la mañana cuando escucho el auto estacionándose frente a mi casa. Me asomo por la ventana y los veo bajar.
Rodrigo viene vestido como siempre, impecable, con su camisa planchada y sus zapatos brillantes. Valentina lleva un vestido discreto y su cabello recogido. Parecen una pareja perfecta. Pero yo conozco la verdad detrás de esas apariencias. Abro la puerta antes de que toquen el timbre. Buenos días. Buenos días, mamá, dice Valentina besándome la mejilla. Su beso es rápido, automático, sin afecto real. Florencia, saluda a Rodrigo con una inclinación de cabeza. Ni siquiera intenta fingir calidez. Pasen, les digo haciéndome a un lado. Entran y sus ojos van directo a la televisión. Rodrigo la mira con una mezcla de envidia y desprecio. Valentina suspira como si la sola presencia del aparato fuera una ofensa personal. ¿Quieren café? Ofrezco. No, mamá. No venimos de visita social. Venimos a hablar de algo serio. Me siento en mi sillón. Ellos se quedan de pie, lo cual me hace sentir pequeña, vulnerable. Es una táctica que reconozco. Dominar el espacio, controlar la conversación desde arriba. Mamá, empieza Valentina con ese tono que ya conozco, estamos preocupados por ti. Muy preocupados. ¿Por qué? Estoy bien. No, no estás bien. Ayer gastaste $4,000 en una televisión que no necesitas. Eso no es normal. Eso es una señal de que algo anda mal. Compré algo que quería con mi propio dinero. No veo qué tiene de malo. Rodrigo da un paso al frente. Florencia, el problema no es la televisión. El problema es que estás tomando decisiones impulsivas, irresponsables. ¿Qué sigue? ¿Vas a comprar un auto deportivo? ¿Un viaje a Europa? Si quisiera, sí. Es mi dinero. Eso es exactamente lo que nos preocupa, dice Valentina. Mamá, ese dinero tiene que durarte años. No puedes gastarlo en caprichos. No es un capricho. Es algo que me hace feliz. La felicidad no paga las cuentas del hospital, suelta Rodrigo. La felicidad no cubre una emergencia médica. El silencio que siguió a esas palabras fue denso, cargado de intenciones que yo todavía no lograba descifrar completamente. Rodrigo me miraba con esa expresión que había perfeccionado con los años, esa mezcla de preocupación fingida y superioridad real. Valentina tenía las manos cruzadas sobre el regazo, los labios apretados en una línea fina. Mamá, continuó mi hija con voz suave, casi maternal, como si nuestros roles se hubieran invertido, hemos estado pensando mucho en tu situación, en tu futuro, y creemos que ha llegado el momento de tomar decisiones importantes. ¿Qué tipo de decisiones? Decisiones que te protejan, que nos protejan a todos. Rodrigo se sentó en el borde del sofá, inclinándose hacia adelante con los codos apoyados en las rodillas. Florencia, vamos a ser directos. Tienes 73 años. Vives sola en una casa demasiado grande. Manejas dinero que podría atraer a personas con malas intenciones. No tienes a nadie cerca que pueda ayudarte si algo sucede. Tengo teléfono. Tengo vecinos. Tengo a ustedes, supuestamente. Eso no es suficiente, dijo Valentina. ¿Qué pasa si te caes y no puedes levantarte? ¿Qué pasa si alguien toca tu puerta y te engaña? ¿Qué pasa si empiezas a olvidar cosas, a confundirte con los números? No me estoy confundiendo con nada. Pero podría pasar, insistió Rodrigo. Y cuando pase, va a ser demasiado tarde. Por eso queremos proponerte algo. Algo que va a darte tranquilidad. Saquen una carpeta de su bolso. Era una de esas carpetas elegantes, de cuero sintético color café, con cierre metálico. La abrió sobre la mesita de centro y extrajo varios documentos. Esto es un poder notarial amplio, explicó Rodrigo señalando el primer documento. Si tú firmas esto, Valentina podrá manejar tus cuentas bancarias, tus propiedades, tus decisiones médicas. Todo. Así tú no tienes que preocuparte por nada. Nosotros nos encargamos. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No es que no entendiera las palabras. Las entendía perfectamente. Lo que no podía creer era que me las estuvieran diciendo de verdad. ¿Quieren que les dé el control total de mi vida? No lo veas así, mamá. Velo como un respaldo. Como un seguro. Tú sigues tomando tus decisiones, pero nosotros podemos intervenir si es necesario. ¿Intervenir?
¿Qué significa eso exactamente? Valentina suspiró como si yo fuera una niña difícil que no entendía lo que era bueno para ella. Significa que si vemos que estás gastando dinero de forma irresponsable, podemos detenerlo. Si vemos que alguien te está manipulando, podemos protegerte. Si necesitas atención médica y tú te niegas, nosotros podemos tomar esa decisión por ti. Cada palabra era un golpe. Cada frase era una puerta cerrándose. Y este otro documento, continuó Rodrigo sacando más papeles, es una autorización para que podamos inscribirte en una residencia asistida cuando llegue el momento. No ahora, por supuesto. Pero eventualmente. Es importante tener todo preparado con anticipación. ¿Una residencia asistida? ¿Están hablando de un asilo? Son lugares muy bonitos ahora. Mamá. Tienen jardines, actividades, enfermeras las 24 horas. Estarías mucho mejor que aquí, sola. Yo no estoy sola. Y no voy a ir a ningún asilo. Rodrigo se puso de pie, caminando hacia la ventana con las manos en los bolsillos. Su tono cambió, se volvió más frío, más directo. Florencia, seamos realistas. Esta casa vale aproximadamente $120,000. Tienes 32,000 en el banco, ahora 28 después de tu compra impulsiva. Eso suma $148,000. Si manejas bien ese dinero, puede durarte 10 años, tal vez 15. Pero si sigues gastando en tonterías, en televisores caros y quién sabe qué más, ese dinero se va a acabar en 3 años. ¿Y entonces qué vas a hacer? Ese es mi problema. No el tuyo. Pero va a convertirse en nuestro problema, dijo Valentina levantándose también. Cuando se te acabe el dinero, vas a tener que venir a vivir con nosotros. Vas a depender de nosotros completamente. ¿Es eso lo que quieres? Lo que quiero es que me dejen en paz. Las palabras salieron con más fuerza de la que pretendía. Valentina retrocedió como si la hubiera golpeado. Rodrigo apretó la mandíbula. Muy bien, dijo él recogiendo los papeles. Podemos dejarte en paz. Podemos irnos y no volver nunca. Pero cuando te pase algo, cuando te roben, cuando te confundas, cuando estés tirada en el piso sin poder moverte, no nos llames. Porque nosotros intentamos ayudarte y tú nos rechazaste. Rodrigo, por favor, intervino Valentina con voz quebrada. Ella no lo dice en serio. Está confundida. No estoy confundida. Sé perfectamente lo que están haciendo. ¿Y qué estamos haciendo, mamá? Dímelo. Ilumíname. Me puse de pie, enfrentándola. Están tratando de controlarme, de quedarse con mi dinero, de encerrarme en algún lugar donde ya no sea un problema para ustedes. Valentina se llevó una mano al pecho, con lágrimas brotando de sus ojos. ¿Cómo puedes decir eso? Soy tu hija. Todo lo que hago es por ti. Siempre ha sido por ti. Entonces, ¿por qué siento que me estás quitando todo? No te estamos quitando nada. Te estamos protegiendo de ti misma. Rodrigo guardó la carpeta en el bolso con movimientos bruscos. Está bien. Ya perdimos suficiente tiempo aquí. Valentina. Vámonos. Pero mi hija no se movió. Se quedó mirándome con esos ojos llorosos, esperando que yo cediera, que me disculpara, que firmara los papeles. No lo hice. Mamá, por favor. Solo queremos lo mejor para ti. Lo mejor para mí es que respeten mis decisiones. Aun si esas decisiones te llevan a la ruina. Sí. Aún así. Valentina sacudió la cabeza, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Está bien. Pero cuando las cosas se pongan difíciles, no vengas llorando a nuestra puerta. Se fueron sin despedirse. Escuché el motor del auto encenderse, las llantas rechinando contra el pavimento. Esperé hasta que el sonido se perdió en la distancia antes de permitirme temblar. Me dejé caer en el sillón, con las piernas débiles y el corazón acelerado. Mis manos temblaban. Mi respiración era irregular. Pero en medio de todo ese caos, había algo más. Había claridad. Por primera vez en mucho tiempo, vi las cosas como realmente eran. Esto no era sobre protegerme. Esto era sobre controlarme. Sobre asegurarse de que cuando yo muriera, ellos heredaran todo sin complicaciones. Y si para eso tenían que encerrarme en un asilo, si tenían que declararme incapaz, si tenían que aislarme del mundo, lo harían.
Me levanté y caminé hacia la televisión. La encendí y busqué en el menú hasta encontrar la aplicación de noticias. Quería escuchar algo, cualquier cosa que me sacara de mi propia cabeza. Pero entonces vi algo que me llamó la atención. Un reportaje sobre estafas a personas mayores. Sobre hijos que robaban a sus padres. Sobre poderes notariales falsos. Sobre ancianos despojados de todo. Era como si el universo me estuviera enviando una señal. Apagué la televisión y busqué mi teléfono. Tenía un número guardado desde hacía años. Un número que nunca había marcado porque nunca había necesitado ayuda. Pero ahora la necesitaba. Marqué. Sonó 3 veces antes de que alguien contestara. Bueno, don Elías. Habla Florencia Torres. Hubo una pausa. Luego, una voz cálida, sorprendida. Señora Florencia, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo está? Necesito hablar con usted. Es urgente. ¿Pasó algo? Sí, algo está pasando. Y creo que usted es la única persona que puede ayudarme. Dígame dónde y cuándo. Allí estaré. Mañana. En la cafetería de la plaza. A las 10 de la mañana. Allí nos vemos. Colgué el teléfono y lo sostuve contra mi pecho. Todavía temblaba, pero ya no era solo de miedo. Era de algo más. Algo parecido a la esperanza. Afuera, el cielo se había nublado. Amenazaba con llover. Pero dentro de mí, algo estaba comenzando a despertar. Algo que había estado dormido durante demasiado tiempo. Me acerqué al espejo del pasillo y me miré. Realmente me miré. Vi las arrugas, las manchas de la edad, el cansancio en los ojos. Pero también vi otra cosa. Vi a una mujer que todavía estaba viva. Que todavía podía pelear. Y esta vez, iba a hacerlo. Esa noche llovió como no llovía en meses. El agua golpeaba contra las ventanas con furia, el viento sacudía los árboles de la calle, y yo permanecí despierta escuchando cada sonido, cada crujido de la casa, cada sombra que se movía en las paredes. No podía dejar de pensar en la carpeta de documentos que Rodrigo había traído. En las firmas que querían de mí. En la residencia asistida que ya tenían planeada. Me levanté varias veces para revisar que las puertas estuvieran cerradas con llave. No sé por qué, pero sentía que en cualquier momento podrían volver. Que podrían entrar mientras yo dormía y hacerme firmar esos papeles. Era un pensamiento irracional, lo sabía. Pero el miedo no siempre es racional. A las 6 de la mañana me di por vencida con el sueño. Me duché, me vestí con cuidado, elegí una blusa discreta y unos pantalones cómodos. Quería verme presentable para mi encuentro con don Elías. Quería que supiera que todavía tenía dignidad, que todavía estaba en control de mis facultades. Desayuné poco. El estómago me ardía de los nervios. Revisé mi cartera 3 veces para asegurarme de tener mi identificación, mi tarjeta bancaria, algo de efectivo. No sabía exactamente qué iba a necesitar, pero quería estar preparada. A las 9:30 salí de casa. El cielo seguía gris después de la tormenta nocturna. Las calles estaban mojadas, con charcos que reflejaban las nubes pesadas. Caminé las 4 cuadras hasta la plaza con paso lento pero firme. Cada tanto miraba hacia atrás, con esa sensación persistente de estar siendo observada. La cafetería estaba casi vacía a esa hora. Solo había un par de estudiantes con sus computadoras y una señora mayor tomando té junto a la ventana. Elegí una mesa en el fondo, desde donde podía ver la entrada. Pedí un café que apenas toqué. Don Elías llegó puntual. Lo vi entrar y buscarme con la mirada. Cuando me encontró, su rostro se iluminó con una sonrisa genuina. Se acercó con paso rápido a pesar de sus casi 70 años. Señora Florencia. Qué gusto verla. Nos abrazamos brevemente. Olía a colonia discreta y a jabón limpio. Se sentó frente a mí y me estudió con esos ojos atentos que siempre habían sido capaces de ver más allá de las apariencias. Se ve preocupada. Cuénteme qué está pasando. Y le conté. Todo. Desde la venta del terreno hasta la televisión, desde la visita de ayer hasta los documentos que querían que firmara. No omití nada. Dejé que las palabras fluyeran como un río que había estado contenido demasiado tiempo. Él escuchó sin interrumpir. Su expresión se fue oscureciendo a medida que avanzaba mi relato. Cuando terminé,
Se quedó en silencio durante varios segundos, procesando todo lo que había escuchado. Señora Florencia, esto es más grave de lo que usted cree. Ese poder notarial que le mostraron es prácticamente una firma en blanco. Si usted lo firma, ellos podrían vaciar sus cuentas, vender su casa, internarla en un asilo sin su consentimiento. Y usted no podría hacer nada para detenerlos. Lo sé. Por eso no firmé. Hizo bien. Pero tengo que preguntarle algo importante. ¿Usted cree que ellos van a detenerse aquí? Negué con la cabeza. No lo creo. Creo que van a seguir presionando. Entonces necesitamos actuar rápido. Necesitamos protegerla legalmente antes de que ellos intenten algo más drástico. ¿Cómo? Don Elías sacó una pequeña libreta de su saco y comenzó a escribir. Primero, vamos a conseguir que un médico certifique que usted está en pleno uso de sus facultades mentales. Eso invalida cualquier intento de declararla incapaz. Segundo, vamos a cambiar sus cuentas bancarias a otra sucursal donde ellos no tengan acceso. Tercero, vamos a hacer un testamento claro y sellado ante notario. Y cuarto, vamos a recopilar pruebas de todo lo que está pasando. ¿Pruebas? Mensajes, correos, grabaciones si es posible. Todo lo que demuestre que ellos están tratando de manipularla. Pero son mi familia. Y precisamente por eso el abuso es más doloroso. Pero también es más común de lo que la gente cree, señora Florencia. Yo pasé por algo similar con mi propio hijo. Si usted no me hubiera ayudado en ese momento, yo habría perdido todo. Ahora es mi turno de ayudarla a usted. Sentí que los ojos se me llenaban de lágrimas. No por tristeza, sino por alivio. Por primera vez en semanas, no me sentía sola. ¿Cuánto va a costarme todo esto? Él sonrió con calidez. Nada. Usted me salvó cuando yo más lo necesitaba. Esto es lo mínimo que puedo hacer. No puedo aceptar eso. Usted tiene que cobrar su trabajo. Está bien. Entonces, cuando todo termine, me invita a comer a su casa. ¿Trato? Trato. Pasamos la siguiente hora planeando cada paso. Don Elías conocía a un médico de confianza que podía hacer la evaluación ese mismo día. También tenía contactos en el banco y conocía a un notario discreto. Me explicó que debíamos movernos rápido, pero con inteligencia, sin alertar a Valentina y Rodrigo hasta que todo estuviera asegurado. Cuando salimos de la cafetería, ya tenía una cita médica programada para las 3 de la tarde. Don Elías me acompañó de vuelta a mi casa para recoger algunos documentos que iba a necesitar. Mientras yo buscaba mis papeles, él se quedó en la sala mirando la televisión nueva. Bonito aparato, dijo, y tiene todo el derecho de comprarlo. Es su dinero, su vida, su decisión. Gracias por decir eso. A veces siento que estoy perdiendo la razón. Que tal vez ellos tienen razón y yo estoy siendo egoísta. Usted no es egoísta. Usted es una mujer que trabajó toda su vida, que crió a sus hijos sola, que se sacrificó por ellos. Y ahora tiene derecho a vivir como quiera. Eso no es egoísmo. Eso es justicia. Sus palabras me reconfortaron más de lo que él podía imaginar. La cita con el médico fue exhaustiva. Me hizo pruebas de memoria, de razonamiento, de coordinación. Me preguntó sobre mi rutina diaria, sobre cómo manejaba mis finanzas, sobre mis relaciones familiares. Fui completamente honesta con él. Le conté lo que estaba pasando. Al final, me entregó un documento oficial certificando que yo estaba en perfecto uso de mis facultades mentales, que no presentaba signos de demencia, deterioro cognitivo o ninguna condición que pudiera afectar mi capacidad de tomar decisiones. Firmó, selló y me dio 2 copias. Guarde esto en un lugar seguro, me dijo. Y si alguien intenta declararla incapaz, esto será su mejor defensa. Esa noche, de vuelta en casa, guardé el documento en una caja de metal que tenía escondida en el fondo de mi armario. Era la misma caja donde guardaba las joyas de mi madre y los papeles importantes de mi esposo. Nadie sabía de su existencia. Pero cuando cerré el armario, escuché mi teléfono sonando. Era Valentina. Dudé en contestar. Pero finalmente lo hice. Hola, mamá. Solo llamaba para ver cómo estás. Su voz sonaba extrañamente dulce. Demasiado dulce. Estoy bien, Valentina. Me alegra escuchar eso. Mamá, sobre lo de ayer,
Creo que nos exaltamos todos. Rodrigo y yo hablamos, y pensamos que tal vez fuimos muy directos. No queríamos asustarte. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿No estás enojada? No estoy enojada. Hubo una pausa. Podía escucharla respirar al otro lado de la línea. Mamá, necesito pedirte un favor. Necesito que me prestes $20,000. El mundo se detuvo. ¿Qué? Es una emergencia. Rodrigo tiene una oportunidad de inversión que podría triplicar el dinero en 6 meses. Pero necesitamos capital inicial. Te lo devolveríamos con intereses, por supuesto. Valentina, ese dinero es todo lo que tengo. Lo sé, mamá. Pero si invertimos bien, podrías terminar con $60,000. Piénsalo. Sería el doble de lo que tienes ahora. No confío en las inversiones. Prefiero tener mi dinero seguro. Su tono cambió instantáneamente. Volvió a ser frío, cortante. Por supuesto. ¿Cómo no? Prefieres gastarlo en televisores estúpidos que ayudar a tu propia hija. Valentina, eso no es justo. ¿Sabes que no es justo, mamá? Que yo me haya pasado años cuidándote, visitándote, preocupándome por ti, y ahora que necesito algo, me das la espalda. Yo nunca te pedí que me cuidaras. Yo nunca te pedí nada. Exacto. Nunca pediste nada porque siempre esperaste que lo hiciéramos por obligación. Porque eso es lo que hacen las buenas hijas, ¿verdad? Sacrificarse por sus madres ingratas. Colgué el teléfono. Me temblaban las manos. El corazón me latía con tanta fuerza que podía escucharlo en mis oídos. El teléfono volvió a sonar. Y volvió a sonar. Y volvió a sonar. No contesté ninguna de esas llamadas. En su lugar, marqué el número de don Elías. Pasó algo, le dije cuando contestó. Acaban de pedirme $20,000. ¿Y qué les dijo? Que no. Perfecto. Ahora escúcheme bien, señora Florencia. A partir de este momento, todo va a intensificarse. Van a intentar presionarla de todas las formas posibles. Chantaje emocional, amenazas, tal vez incluso intentos de hacerla quedar mal frente a otros familiares. Necesito que usted se mantenga firme. ¿Puede hacerlo? Puedo. Bien. Mañana vamos al banco. Y después vamos con el notario. Vamos a blindarla legalmente antes de que sea demasiado tarde. Esa noche dormí mejor que la anterior. Pero en medio de la madrugada me desperté con un pensamiento aterrador. ¿Y si Valentina tenía llaves de mi casa? ¿Y si entraba mientras yo dormía? Me levanté y revisé todas las cerraduras. Puse una silla contra la puerta de mi habitación. Y me quedé despierta hasta el amanecer, con la luz encendida, esperando que llegara el día siguiente. A las 8 de la mañana sonó el timbre de mi casa. Me sobresalté tanto que casi tiré la taza de café que sostenía. No esperaba a nadie. Don Elías había dicho que nos veríamos directamente en el banco a las 10. Me acerqué a la ventana con cuidado y miré hacia afuera. Era Rodrigo. Solo. Sin Valentina. Mi primer instinto fue no abrir. Pero entonces pensé que si no lo hacía, podría sospechar que algo estaba pasando. Necesitaba actuar normal, al menos hasta tener todo asegurado legalmente. Abrí la puerta dejando la cadena de seguridad puesta. Buenos días, Rodrigo. Florencia, necesitamos hablar. Es importante. Estoy ocupada ahora mismo. Esto no puede esperar. Se trata de Valentina. Sentí un vacío en el estómago. ¿Qué pasa con ella? Está muy mal. Lleva 2 días sin dormir, llorando, culpándose por todo. Dice que la rechazaste, que la heriste profundamente. Incluso habló de hacerse daño. Abrí la puerta completamente, aunque una parte de mí sabía que esto era una manipulación. Él entró sin esperar invitación, caminando directamente hacia la sala como si fuera su propia casa. Tu hija te ama, Florencia. Más de lo que tú pareces valorar. Y cuando le dijiste que no la ayudarías, algo se rompió dentro de ella. Rodrigo, yo no dije que no la ayudaría. Dije que no tengo $20,000 para darles así como así. Se giró hacia mí con expresión seria. ¿Sabes cuánto hemos gastado en ti a lo largo de los años? ¿Las veces que Valentina dejó de trabajar para llevarte al médico? ¿Las comidas que te preparamos?
Los regalos de cumpleaños, ¿de Navidad? Si sumamos todo, te hemos dado más de $50,000 fácilmente. Yo nunca pedí nada de eso. Pero lo recibiste, ¿verdad? Y ahora que nosotros necesitamos algo, ¿nos das la espalda? Caminó hacia la televisión y la golpeó levemente con los nudillos. $4,000 en esto. $4,000 que pudiste habernos prestado. Pero preferiste tu entretenimiento sobre el bienestar de tu propia hija. Sentí la rabia creciendo dentro de mí. Esa televisión no tiene nada que ver con ustedes. Tiene todo que ver con nosotros. Porque cada dólar que gastas en tonterías es un dólar menos que vas a tener cuando realmente lo necesites. Y adivina quién va a tener que mantenerte cuando se te acabe el dinero. Nosotros. Yo no les voy a pedir que me mantengan. Él se rió. Una risa sin humor, llena de desprecio. Por supuesto que lo harás. Todos los viejos terminan dependiendo de sus hijos. Es el ciclo natural. Pero nosotros estamos siendo inteligentes, tratando de planificar tu futuro ahora. Y tú nos lo pones difícil. Creo que deberías irte. Todavía no terminamos de hablar. Si terminamos, vete de mi casa. Se acercó a mí. No de forma amenazante, pero sí lo suficiente como para invadir mi espacio personal. Florencia, voy a ser muy claro. Si no nos ayudas con este préstamo, Valentina va a dejar de visitarte. Ya no vamos a invitarte a las cenas familiares. No vamos a estar ahí cuando nos necesites. Vas a quedarte completamente sola. ¿Es eso lo que quieres? Si el precio de su compañía es mi dignidad, prefiero la soledad. Su rostro se endureció. Muy bien. Pero cuando estés tirada en una cama de hospital sin nadie que te visite, acuérdate de esta conversación. Se fue dando un portazo que hizo temblar las paredes. Yo me quedé parada en medio de la sala, temblando, con lágrimas de rabia y frustración corriendo por mis mejillas. Tomé mi teléfono y llamé a don Elías. Rodrigo estuvo aquí, le dije con voz quebrada. ¿Qué pasó? ¿Está bien? Me amenazó. Me dijo que si no les presto dinero, van a abandonarme. Señora Florencia, escúcheme con atención. Eso es chantaje emocional y es una forma de abuso. Necesito que grabe todo. Si vuelven a contactarla, si le envían mensajes, si la llaman, grábelo todo. Eso nos va a servir. ¿Grabarlo? Sí. Su teléfono tiene grabadora de voz, ¿verdad? La próxima vez que hablen, actívela discretamente, sin que se den cuenta. No sé si pueda hacer eso. Puede, porque si no lo hace, ellos van a seguir abusando. Y eventualmente, van a lograr lo que quieren. Me reuní con don Elías en el banco a las 10 en punto. Entramos juntos y pedimos hablar con el gerente. Era un hombre joven, no más de 40 años, de modales profesionales pero amables. Don Elías le explicó la situación sin entrar en demasiados detalles. Mi cliente necesita transferir sus cuentas a una sucursal diferente donde ciertos familiares no tengan acceso. También necesita asegurarse de que nadie más que ella pueda realizar transacciones. El gerente asintió con comprensión. Era claro que no era la primera vez que escuchaba algo así. Puedo hacer eso. Vamos a cerrar sus cuentas actuales y abrir nuevas con claves de seguridad reforzadas. Nadie podrá acceder sin su autorización física y su identificación. El proceso tomó 2 horas. Firmé documentos, establecí nuevas contraseñas, configuré alertas para cualquier movimiento en mis cuentas. Cuando terminamos, sentí como si me hubieran quitado un peso enorme de encima. También necesito hacer una transferencia, le dije al gerente. Quiero mover $20,000 a una cuenta de inversión segura. Algo que no pueda tocarse fácilmente. Puedo recomendarle un certificado de depósito a plazo fijo. Garantiza una tasa de interés y el dinero queda bloqueado por el periodo que usted elija. ¿Cuánto tiempo recomienda? 3 años es lo más común. Perfecto. Hagámoslo. Don Elías me miró con aprobación. Así ellos no pueden argumentar que usted está gastando el dinero irresponsablemente. Está invertido, seguro, generando intereses. Salimos del banco pasado el mediodía. Don Elías insistió en invitarme a almorzar antes de ir con el notario. Fuimos a un pequeño restaurante familiar donde la comida era sencilla pero deliciosa. Mientras comíamos, mi teléfono comenzó a sonar.
Era Valentina. Miré a don Elías. Conteste, me dijo. Pero active la grabadora primero. Con manos temblorosas, abrí la aplicación de grabación en mi teléfono y presioné el botón rojo. Luego contesté la llamada. Bueno, mamá. La voz de Valentina sonaba ronca, como si hubiera estado llorando. Necesito hablar contigo. Estoy escuchando. Rodrigo me contó lo que pasó esta mañana. Me contó que lo corriste de la casa. Él vino sin avisar y me faltó el respeto en mi propia casa. Mamá, él solo estaba preocupado por mí. Yo estoy muy mal. No he podido dormir. No puedo comer. Todo esto me está enfermando. Valentina, si necesitas ayuda, deberías ver a un médico. A un psicólogo. No necesito un psicólogo. Necesito a mi madre. Necesito que me apoyes. Te apoyo. Valentina. Pero no voy a darte $20,000. Hubo un silencio largo. Cuando volvió a hablar, su voz había cambiado completamente. Ya no había lágrimas. Solo había frialdad. ¿Sabes qué, mamá? Tienes razón. No voy a rogarte más. Pero quiero que sepas algo. Ese dinero que tienes, ese dinero por el que peleas tanto, no te lo vas a llevar a la tumba. Y cuando te mueras, nosotros lo vamos a heredar de todas formas. Así que realmente estás peleando por nada. Si así lo ves, Valentina, entonces no hay más que hablar. No, no hay nada más que hablar. Adiós, mamá. Colgó. Yo detuve la grabación con dedos temblorosos. Don Elías extendió su mano. Puedo escucharla. Le pasé el teléfono. Él escuchó toda la conversación con expresión seria. Cuando terminó, me devolvió el aparato. Esto es oro, señora Florencia. Esto demuestra extorsión emocional y amenazas veladas. Guárdelo muy bien. Por la tarde fuimos con el notario. Era una mujer mayor, de rostro severo pero ojos bondadosos. Don Elías le explicó la situación y ella asintió con comprensión. Vamos a hacer un testamento hermético, dijo. Un testamento que no puedan impugnar fácilmente. ¿Tiene claro cómo quiere distribuir sus bienes? Sí. Quiero dividir todo en partes iguales entre mis 3 hijos. Pero con una condición. Si alguno de ellos intenta declararme incapaz, internarme contra mi voluntad, o tomar control de mis bienes antes de mi muerte, será automáticamente desheredado. La notaria sonrió levemente. Eso se llama cláusula de indignidad. Es perfectamente legal y muy efectiva. Pasamos otra hora redactando el testamento. Cuando estuvo listo, lo leí 3 veces para asegurarme de que todo estuviera exactamente como yo quería. Luego firmé. La notaria selló el documento y me entregó una copia. Esto queda archivado aquí, en mi notaría. Si algo le pasa, si alguien intenta falsificar un testamento diferente, este documento prevalece. Cuando salí de esa oficina, sentí que por fin podía respirar. Tenía mi certificado médico. Tenía mis cuentas bancarias protegidas. Tenía mi testamento sellado. Tenía pruebas grabadas de las amenazas. Don Elías me acompañó de vuelta a casa. Antes de despedirnos, me entregó una tarjeta. Este es mi número personal. Si pasa cualquier cosa, me llama inmediatamente. No importa la hora. Gracias, don Elías. No sé cómo voy a poder agradecerle todo esto. Ya me lo agradeció, señora Florencia. Hace 3 años, cuando me salvó de perderlo todo. Ahora estamos a mano. Esa noche, por primera vez en semanas, dormí profundamente. Pero a las 3 de la madrugada me desperté con el sonido de algo golpeando mi ventana. Me levanté asustada y miré hacia afuera. Era Rodrigo, parado en mi jardín, mirando hacia mi ventana. Cuando nuestros ojos se encontraron, él sonrió. Una sonrisa que me heló la sangre. Luego se dio la vuelta y se fue caminando lentamente, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Tomé mi teléfono con manos temblorosas y marqué el número de don Elías. Están escalando, le dije cuando contestó con voz adormilada. Rodrigo estuvo afuera de mi casa en medio de la noche. Voy para allá. No abra la puerta a nadie hasta que yo llegue. Don Elías llegó en menos de 20 minutos. Venía acompañado de alguien más, un hombre de unos 50 años con aspecto serio y profesional.
Me abrió la puerta con cuidado, verificando primero que fueran ellos. Señora Florencia, le presento al detective Claudio Rivas. Es un amigo de confianza. Le conté lo que está pasando y quiere ayudar. El detective extendió su mano. Señora Torres, lamento que esté atravesando esto. He visto muchos casos como el suyo. Más de los que quisiera admitir. Nos sentamos en la sala. Don Elías preparó té para todos mientras yo le contaba al detective cada detalle. La televisión, los documentos, las amenazas, la llamada grabada, Rodrigo afuera de mi casa a las 3 de la mañana. El detective tomaba notas en una libreta pequeña. Cuando terminé, se quedó pensativo durante unos momentos. Señora Torres, lo que ellos están haciendo tiene varios nombres legales. Abuso financiero de adultos mayores. Coerción. Intimidación. Acoso. Si logramos documentar todo correctamente, podríamos presentar una denuncia formal. ¿Y qué pasaría entonces? Depende de las pruebas. Podrían enfrentar cargos penales, órdenes de restricción, multas. En casos extremos, hasta prisión. Sentí un nudo en el estómago. Son mi familia. Lo sé. Y eso hace que sea más difícil. Pero necesita entender algo muy importante. Esto no va a detenerse solo. Va a empeorar. Y si no actúa ahora, cuando todavía tiene el control, eventualmente ellos van a lograr lo que quieren. Don Elías se sentó a mi lado. Señora Florencia, nadie la está obligando a denunciarlos penalmente. Pero sí necesitamos asegurarnos de que no puedan hacerle daño. Eso significa recopilar pruebas, documentar todo, y estar preparados para actuar si la situación se vuelve peligrosa. El detective Rivas sacó una pequeña cámara del bolsillo de su saco. Esto es una cámara de seguridad discreta. Vamos a instalarla en su sala, apuntando hacia la puerta principal. Si vuelven a presentarse sin invitación, quedará grabado. También le voy a dar este dispositivo. Me mostró lo que parecía ser un bolígrafo común. Es una grabadora de audio. Funciona con solo presionar el botón superior. Tiene memoria para 8 horas de grabación continua. Si ellos vienen a hablar con usted, póngala en su bolsillo de la camisa. Ellos nunca lo notarán. Pasamos la siguiente hora instalando la cámara y configurando el sistema para que las grabaciones se enviaran automáticamente a un servidor en la nube. El detective también revisó todas las cerraduras de mi casa y recomendó cambiarla de la puerta principal. Si ellos tienen copias de sus llaves, ya no les van a servir, explicó. A las 6 de la mañana, cuando la luz comenzaba a filtrarse por las ventanas, ellos finalmente se fueron. Me quedé sola en la sala, mirando la pequeña cámara instalada discretamente entre los libros del estante. No se notaba a menos que supieras dónde buscar. Traté de dormir un poco, pero fue imposible. Mi mente no dejaba de pensar en todo lo que había pasado. En cómo había llegado a este punto. En cómo mi propia hija se había convertido en una extraña. Me levanté, me duché, me vestí. Decidí que no iba a quedarme encerrada en mi casa esperando a que ellos hicieran el siguiente movimiento. Iba a vivir mi vida. Iba a salir, a caminar, a usar mi televisión nueva, a disfrutar de lo que me quedaba de tiempo en este mundo. Pero antes de salir, hice algo que había estado posponiendo. Llamé a mis otros 2 hijos. Claudio vivía en otra ciudad, a 6 horas de distancia. Irene estaba en el extranjero desde hacía años. Ninguno de los dos sabía lo que estaba pasando con Valentina. Claudio contestó al tercer timbrado. Mamá, qué sorpresa. ¿Todo bien? Necesito contarte algo. Le conté todo. No omití detalles. Esperaba que se pusiera de parte de su hermana, que me dijera que estaba exagerando. Pero no lo hizo. Mamá, hace años que sospechaba que Valentina había cambiado. La última vez que hablamos, hace como 6 meses, me pidió dinero prestado. $20,000 para una inversión. Le dije que no porque algo no me cerraba. Se enojó tanto que no hemos vuelto a hablar desde entonces. Me quedé helada. ¿Te pidió $20,000? Los mismos que te está pidiendo a ti ahora. Creo que esa inversión ni siquiera existe, mamá. Creo que están en problemas financieros y están tratando de sacarle dinero a quien puedan. Llamé a Irene inmediatamente después. Ella reaccionó con furia. Mamá, eso es abuso. Literal.
Y si Rodrigo estuvo afuera de tu casa en medio de la noche, eso es acoso criminal. Tienes que denunciarlos. No quiero enviar a mi hija a la cárcel. Entonces ella va a seguir haciéndote daño. Mamá, yo sé que duele. Pero a veces el amor no es suficiente. A veces tienes que protegerte a ti misma. Mis 2 hijos me ofrecieron ayuda. Claudio dijo que vendría a visitarme el fin de semana. Irene prometió llamarme todos los días para asegurarse de que estuviera bien. Por primera vez sentí que no estaba completamente sola. Esa tarde decidí hacer algo que no había hecho en años. Fui al salón de belleza. Me corté el cabello, me hice las uñas, me compré ropa nueva. No porque necesitara verme bien para nadie, sino porque necesitaba sentirme bien conmigo misma. Cuando volví a casa, había un sobre debajo de mi puerta. Lo recogí con manos temblorosas. Adentro había una carta escrita a mano. Era de Valentina. Mamá, decía la carta, sé que las cosas entre nosotras están mal. Sé que te lastimé. Pero quiero que sepas que todo lo que hice fue por amor. Por miedo a perderte. Por miedo a que alguien se aprovechara de ti. Rodrigo y yo hemos estado bajo mucha presión últimamente. Él perdió su trabajo hace 3 meses y no te lo dije porque no quería preocuparte. Por eso necesitábamos ese préstamo. Era nuestra última esperanza. Pero entiendo si no confías en nosotros. Solo quiero que sepas que siempre voy a ser tu hija. Y siempre voy a amarte. Incluso si tú ya no me amas a mí. Leí la carta 3 veces. Cada palabra estaba cuidadosamente elegida para despertar mi culpa, mi compasión, mi instinto maternal. Y casi funcionó. Casi tomé el teléfono para llamarla y decirle que todo estaba bien, que podíamos arreglar las cosas. Pero entonces recordé las palabras del detective. Esto no va a detenerse solo. Va a empeorar. Guardé la carta en la caja de metal junto con el certificado médico y las grabaciones. Era evidencia. Una más para la colección. Por la noche, mientras veía una serie en mi televisión nueva, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Tu hija está sufriendo por tu culpa. ¿Vas a poder vivir con eso? Bloqueé el número. 10 minutos después llegó otro mensaje desde otro número diferente. Los viejos egoístas como tú merecen morir solos. Bloqueé ese también. Tomé capturas de pantalla de ambos mensajes y se las envié a don Elías. Están perdiendo el control, me respondió. Eso significa que nos estamos acercando al punto de quiebre. Manténgase firme. Me acosté temprano esa noche, pero dormí con la luz encendida. Cada ruido me sobresaltaba. Cada sombra parecía amenazante. Pero no tenía miedo. O tal vez sí lo tenía, pero había algo más fuerte que el miedo. Había determinación. Había rabia. Había la certeza absoluta de que no iba a dejarme vencer. A la mañana siguiente, mientras tomaba café, recibí una llamada de Claudio. Mamá, acabo de recibir una llamada de Valentina. Me dijo que estás enferma, que te están manipulando, que un abogado te está lavando el cerebro para quitarle su herencia. ¿Y tú qué le dijiste? Que ella era la que estaba enferma. Y que si volvía a llamarme con mentiras, iba a cortar todo contacto con ella permanentemente. Gracias, hijo. No me agradezcas, mamá. Esto es lo mínimo que puedo hacer. Irene y yo ya hablamos. Vamos a apoyarte en todo. Lo que necesites. Cuando colgué, me di cuenta de algo. Valentina estaba tratando de aislarme, de convencer a todos de que yo era la loca, la manipulada, la que estaba siendo engañada. Era una táctica clásica de abusadores. Pero no le estaba funcionando. Porque yo había actuado primero. Había asegurado mis cuentas, había hecho mi testamento, había reunido pruebas, había hablado con mis otros hijos. Había tomado el control de mi propia vida. Y ahora, era momento de dar el siguiente paso. El siguiente paso llegó más rápido de lo que esperaba. 3 días después de instalar la cámara de seguridad, Valentina y Rodrigo aparecieron en mi puerta. Era domingo por la mañana. Yo estaba preparando el desayuno cuando escuché el timbre. Miré por la ventana y los vi parados en el porche. Valentina llevaba un ramo de flores. Rodrigo vestía traje, como si vinieran de algún evento formal. Respiré profundo, me puse el bolígrafo grabador en el bolsillo de mi camisa y abrí la puerta. Hola, mamá.
Valentina sonrió, pero la sonrisa no llegaba a sus ojos. Trajimos flores. Y pastel. Queríamos disculparnos por todo. Los dejé entrar. La cámara oculta comenzó a grabar automáticamente en cuanto cruzaron el umbral. Nos sentamos en la sala, ellos en el sofá, yo en mi sillón. Había una tensión palpable en el aire. Mamá, empezó Valentina colocando las flores sobre la mesita, hemos reflexionado mucho sobre todo lo que ha pasado. Y tienes razón. Fuimos demasiado agresivos. Demasiado insistentes. Rodrigo asintió. Florencia, le debemos una disculpa. Estábamos bajo mucha presión y la descargamos en usted. Eso no estuvo bien. Me quedé en silencio, esperando. Sabía que esto era solo el preámbulo. Por eso queremos empezar de nuevo, continuó Valentina. Queremos tener una relación sana contigo. Sin presiones, sin pedir nada. Solo ser familia otra vez. Me alegra escuchar eso. Pero hay algo que nos preocupa, dijo Rodrigo inclinándose hacia adelante. Nos enteramos de que has estado pasando mucho tiempo con un tal Elías González. Y que fuiste al banco a hacer cambios en tus cuentas. Sentí que el estómago se me apretaba. ¿Cómo sabían eso? Tenemos amigos en el banco, explicó Valentina como si leyera mi mente. Y nos preocupa que este hombre te esté influenciando. ¿Quién es él, mamá? ¿Qué quiere de ti? Es un amigo. Alguien que me está ayudando con algunos asuntos legales. ¿Asuntos legales? Rodrigo levantó una ceja. ¿Qué tipo de asuntos legales necesitas sin consultarnos primero? No necesito consultarles nada. Son mis asuntos. Valentina se llevó una mano al pecho con expresión dolida. Mamá, somos tu familia. Si alguien te está manipulando, necesitamos saberlo. Necesitamos protegerte. Nadie me está manipulando. Estoy tomando mis propias decisiones. ¿Cómo cambiar tus cuentas bancarias para que no podamos ayudarte en caso de emergencia?, preguntó Rodrigo con tono acusatorio. No cambiaron para que no puedan ayudarme. Cambiaron para que no puedan robarme. El silencio que siguió fue ensordecedor. Valentina se puso pálida. Rodrigo apretó la mandíbula. ¿Cómo nos puedes acusar de eso?, susurró Valentina con lágrimas brotando de sus ojos. Somos tu familia. Jamás te robaríamos. Entonces, ¿por qué insistían tanto en tener acceso a mis cuentas? ¿Por qué me presionaban para firmar ese poder notarial? Porque queríamos ayudarte, gritó Rodrigo poniéndose de pie. Porque sabemos que a tu edad es fácil confundirse, cometer errores, ser víctima de estafadores. Yo no estoy confundida. Tengo un certificado médico que lo prueba. La expresión de Rodrigo cambió. Se volvió más dura, más peligrosa. ¿Un certificado médico? ¿De quién? ¿De ese tal Elías? De un médico certificado. Y está archivado legalmente. Valentina se levantó también. Mamá, ¿qué has hecho? Lo que debí hacer hace mucho tiempo. Protegerme. ¿Protegerte de nosotros? De tu propia hija. Valentina comenzó a llorar con más fuerza. ¿Cómo llegamos a esto? Yo te di todo. Sacrifiqué todo por ti. Yo fui quien sacrificó todo por ti. Te crié sola. Trabajé hasta romperme la espalda para que nunca te faltara nada. Y ahora vienes a reclamarme por proteger lo poco que me queda. Rodrigo dio un paso hacia mí. Su voz era baja, amenazante. Florencia, no sabes con quién te estás metiendo. Si sigues por este camino, vas a perder a tu familia. Vas a quedarte completamente sola. Y cuando eso pase, no vengas llorando. No voy a llorar. Porque voy a tener mi dignidad intacta. ¿Tu dignidad? Se rió con amargura. Tu dignidad no te va a mantener caliente en las noches. Tu dignidad no te va a llevar al hospital cuando te enfermes. Tu dignidad no te va a enterrar cuando te mueras. Tal vez no. Pero tampoco ustedes. Valentina soltó un grito de frustración. Eres imposible. Eres una vieja terca y malagradecida. Valentina, la voz de Rodrigo era una advertencia. Pero ella no se detuvo. Toda mi vida he tenido que cargar contigo. Tus problemas, tus necesidades, tu soledad. Y ahora que finalmente te pido algo, me das la espalda.
Ojalá papá estuviera vivo para ver en qué te has convertido. Esas palabras me golpearon como un puñetazo. Pero no me dejé derribar. En cambio, me puse de pie y caminé hacia la puerta. Quiero que se vayan de mi casa. Ahora. No nos vamos hasta que firmes, dijo Rodrigo. Sacó de su saco los mismos documentos de antes. El poder notarial. La autorización para la residencia asistida. Todo estaba ahí. No voy a firmar nada. Si vas a firmar. O te vas a arrepentir. ¿Me estás amenazando? Te estoy advirtiendo. Tomé mi teléfono del bolsillo. Si no se van ahora mismo, llamo a la policía. Valentina se rió histéricamente. Adelante. Llama a la policía. Diles que tu propia hija vino a visitarte con flores y pastel. Diles que te trajo documentos para protegerte. A ver si te creen. Marqué el número de emergencias. Antes de que pudiera presionar el botón de llamada, Rodrigo me arrebató el teléfono de las manos. Dame eso. No. Se metió el teléfono en su bolsillo. Vamos a quedarnos aquí hasta que entres en razón. Estás cometiendo un error. El único error que cometí fue pensar que todavía tenías algo de amor por tu familia. En ese momento, la puerta se abrió. Era don Elías. Había llegado como habíamos planeado, media hora después de que ellos entraran. Venía acompañado del detective Rivas y de un oficial de policía uniformado. Señora Torres, ¿está bien?, preguntó don Elías. Rodrigo y Valentina se quedaron congelados. El oficial dio un paso adelante. Tenemos una orden de restricción temporal contra ustedes dos. Necesito que salgan de esta propiedad inmediatamente. ¿Orden de restricción? Valentina miró a su alrededor en pánico. ¿De qué están hablando? El detective Rivas sacó una tablet y les mostró un video. Era la grabación de hacía unos minutos. Rodrigo arrebatándome el teléfono. Valentina gritándome. Las amenazas. Todo estaba ahí. Tienen dos opciones, dijo el detective. Salen ahora mismo y cooperan con la investigación, o los arresto por allanamiento, robo y amenazas. Rodrigo me miró con odio puro. Esto no se va a quedar así. Si se va a quedar así, respondió el oficial. Y si se acercan a la señora Torres a menos de 100 metros, van a ir a la cárcel. ¿Entendido? Rodrigo me arrojó el teléfono. Cayó al suelo y la pantalla se rompió. Luego salió dando zancadas hacia su auto. Valentina se quedó mirándome un momento más. Vas a arrepentirte de esto, mamá. Te lo juro. Ya me arrepiento. Valentina. Me arrepiento de no haberte puesto límites antes. Ella salió corriendo detrás de su esposo. Los vimos alejarse desde la ventana. El oficial se quedó unos minutos más, tomando mi declaración y asegurándose de que estuviera bien. Cuando finalmente se fueron todos, me dejé caer en el sillón. Don Elías se sentó a mi lado. Lo hizo muy bien, señora Florencia. No me siento bien. Me siento terrible. Lo sé. Pero hizo lo correcto. Esa noche, mientras estaba acostada en la oscuridad, mi teléfono nuevo vibró. Era un mensaje de Claudio. Mamá, Valentina me llamó llorando. Me dijo que la traicionaste, que le pusiste una orden de restricción. Yo le dije que se lo merecía. Irene también la bloqueó. Estamos contigo. Otro mensaje llegó. Este era de Irene. Te amo, mamá. Y estoy orgullosa de ti. Hiciste lo que debías hacer. Por primera vez en semanas, lloré. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de alivio. La orden de restricción fue solo el comienzo. En los días siguientes, todo se desmoronó para Valentina y Rodrigo de formas que yo nunca hubiera imaginado. No porque yo los buscara activamente, sino porque las mentiras que habían construido comenzaron a derrumbarse una tras otra. El detective Rivas me llamó 3 días después de aquel domingo. Señora Torres, necesito informarle de algo que descubrimos durante la investigación. Rodrigo no perdió su trabajo hace 3 meses, como le dijo Valentina. Lo despidieron hace 8 meses por malversación de fondos de la empresa. Hay una demanda civil en su contra por más de $100,000. Me quedé sin palabras. Entonces todo ese dinero que me pedía no era para una inversión. Era para pagar abogados y tratar de llegar a un acuerdo antes de que el caso llegara a juicio.
Y hay más. Valentina sacó 3 préstamos personales en los últimos 6 meses. Debe casi $40,000 entre tarjetas de crédito y préstamos rápidos. Están en bancarrota, señora Torres. Por eso la presionaban tanto. Sentí una mezcla de lástima y rabia. Mi propia hija había estado mintiéndome durante meses. Mientras me pedía dinero con excusas inventadas, su vida financiera se estaba desintegrando. Pero había más. Una semana después, recibí una llamada de una mujer que se identificó como vecina de Valentina. Señora Torres, siento mucho molestarla. Conseguí su número a través de unos conocidos. Necesito que sepa algo. Su hija y su yerno han estado hablando mal de usted por todo el vecindario. Dicen que usted está senil, que un abogado corrupto la manipuló, que les robó su herencia. ¿Y la gente les cree? Al principio algunos sí. Pero luego empezaron a aparecer inconsistencias en sus historias. Y cuando se corrió la voz de la orden de restricción, muchos comenzamos a sospechar que ellos eran el problema, no usted. Solo quería que lo supiera. Y quería decirle que si necesita testigos de carácter, varios vecinos estaríamos dispuestos a declarar que ellos han estado difamándola. Le agradecí y colgué. Así que Valentina no solo me había atacado a mí, sino que había tratado de destruir mi reputación públicamente. Quería que todos pensaran que yo era una anciana confundida, fácil de manipular. Pero su plan había salido al revés. El detective me mantuvo informada de todo. Señora Torres, la demanda laboral contra Rodrigo va a juicio el próximo mes. Su empresa tiene pruebas contundentes de que desvió fondos a cuentas personales. Si lo declaran culpable, podría enfrentar hasta 5 años de prisión. ¿Y Valentina? Ella no está directamente involucrada en eso. Pero los acreedores ya comenzaron a embargar sus bienes. Su auto fue reposeído la semana pasada. Y el banco inició proceso de ejecución hipotecaria sobre su casa. Si no pagan lo que deben en 30 días, van a perderla. No sentí satisfacción al escuchar eso. Solo sentí un vacío profundo. Esta era mi hija. La niña que había criado, que había alimentado, que había cuidado cuando estaba enferma. Y ahora estaba viendo su vida desmoronarse. Pero entonces recordaba las amenazas, la manipulación, las mentiras. Y el vacío se llenaba de algo más duro. Algo parecido a la justicia. Claudio vino a visitarme como había prometido. Pasamos el fin de semana juntos, hablando de todo lo que había pasado. Mamá, esto no es tu culpa. Tú no la obligaste a casarse con ese hombre. Tú no la obligaste a mentir, a robar, a manipular. Esas fueron decisiones de ella. Lo sé en mi mente. Pero mi corazón todavía duele. Por supuesto que duele. Es tu hija. Pero el amor no significa permitir el abuso. El amor también significa poner límites. Irene me llamaba cada noche desde el extranjero. Mamá, estoy juntando dinero para visitarte el próximo mes. Necesito verte, abrazarte, asegurarme de que estás bien. Estoy bien, hija. De verdad. No, no estás bien. Estás siendo fuerte. Pero fuerte y bien son 2 cosas diferentes. Tenía razón. Era fuerte porque no tenía otra opción. Pero por dentro estaba rota. Cada noche me acostaba preguntándome dónde había fallado como madre. ¿Qué había hecho mal para que Valentina se convirtiera en esto? El detective me llamó un mes después con más noticias. Señora Torres, Rodrigo aceptó un acuerdo con su antigua empresa. Va a pagar restitución y hacer trabajo comunitario, pero no irá a prisión. Sin embargo, ahora tiene antecedentes penales. Va a ser muy difícil que consiga trabajo en su campo nuevamente. ¿Y la casa? La perdieron. El banco ejecutó la hipoteca la semana pasada. Ahora están viviendo en un departamento rentado. Muy pequeño. En un barrio no muy bueno. Debería sentir lástima. Debería sentir culpa. Pero no sentía nada de eso. Sentía algo más complicado. Sentía que la vida los había alcanzado. Que las consecuencias de sus acciones finalmente habían llegado. Una tarde, estaba en el supermercado cuando la vi. Valentina. Estaba en el pasillo de ofertas, revisando precios con expresión cansada. Había adelgazado mucho. Tenía ojeras profundas. Su ropa era vieja, gastada. Por un momento,
Nuestros ojos se encontraron. Ella se quedó paralizada. Yo también. El aire entre nosotras estaba cargado de todo lo que no habíamos dicho, de todo lo que nunca podríamos reparar. Luego, ella bajó la mirada y siguió caminando. No intentó acercarse. No dijo nada. Simplemente siguió con sus compras como si yo fuera una extraña. Yo terminé las mías y salí de ahí con el corazón acelerado. Cuando llegué a casa, me senté en mi sillón frente a la televisión nueva y dejé que las lágrimas cayeran. Lloré por la hija que había perdido. Lloré por la relación que nunca volvería a tener. Lloré por todos los años que desperdicié creyendo que el amor incondicional era suficiente. Pero cuando las lágrimas se secaron, me di cuenta de algo. Yo estaba bien. Tenía mi casa. Tenía mi dinero. Tenía mi dignidad. Tenía 2 hijos que me amaban y me apoyaban. Tenía amigos que habían aparecido cuando más los necesitaba. Y tenía mi libertad. Don Elías vino a visitarme esa tarde, como había empezado a hacer regularmente. Traía pan dulce de una panadería que le gustaba. Nos sentamos juntos a tomar café. ¿Cómo se siente, señora Florencia? Libre. Y triste. Ambas cosas al mismo tiempo. Eso es normal. El alivio y el dolor pueden coexistir. ¿Usted siguió sintiéndose así después de lo que pasó con su hijo? Durante mucho tiempo. Pero eventualmente el dolor se vuelve más pequeño. Nunca desaparece completamente, pero deja de dominarte. Y entonces puedes empezar a vivir de nuevo. ¿Usted volvió a tener contacto con él? No. Él tomó su camino y yo tomé el mío. A veces el amor significa soltar. Significa aceptar que no puedes salvar a alguien que no quiere ser salvado. Nos quedamos en silencio, bebiendo nuestro café, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Esa noche, antes de acostarme, revisé mi cuenta bancaria en línea. El certificado de depósito estaba ganando intereses. Mis gastos mensuales estaban bajo control. Tenía suficiente dinero para vivir cómodamente los próximos años sin preocupaciones. Abrí un documento nuevo en mi computadora y comencé a escribir. No sabía exactamente qué estaba escribiendo. Tal vez una carta que nunca enviaría. Tal vez un diario. Tal vez solo necesitaba sacar todo lo que llevaba dentro. Querida Valentina, escribí. No sé si algún día leerás esto. No sé si alguna vez podremos hablar de nuevo. Pero necesito que sepas algo. Te amé con cada fibra de mi ser. Te di todo lo que tenía. Y si eso no fue suficiente, si yo no fui suficiente, lamento no haber sido la madre que necesitabas. Pero no lamento haberme defendido. No lamento haber protegido mi dignidad. Porque al final, eso era lo único que me quedaba. Y si perderte fue el precio de conservarla, entonces así tenía que ser. Guardé el documento sin terminarlo. Tal vez algún día encontraría las palabras correctas. O tal vez no. Tal vez algunas cosas no tienen palabras correctas. Me acosté esa noche sintiendo algo que no había sentido en meses. Paz. No era felicidad. No era alegría. Era simplemente paz. La certeza de que había hecho lo correcto. De que había peleado cuando debía pelear. De que había dicho no cuando tenía que decir no. Y eso, después de todo, era suficiente. 6 meses después de todo aquello, mi vida había encontrado un ritmo completamente nuevo. Un ritmo que era mío y solo mío. Me despertaba cuando quería, desayunaba tranquila frente a mi televisión viendo las noticias o algún documental, y luego salía a caminar por el parque que estaba a pocas cuadras de mi casa. Había hecho amigas. Mujeres de mi edad que también vivían solas, que también tenían historias complicadas con sus familias, que también habían aprendido que la soledad no era lo mismo que estar sola. Nos reuníamos los martes para tomar café. Los viernes íbamos al cine. Los domingos hacíamos caminatas más largas. Don Elías se había convertido en algo más que mi abogado. Era mi amigo. Mi confidente. Venía a cenar a mi casa cada 15 días y yo cocinaba esos platos tradicionales que había aprendido de mi madre. Hablábamos de todo. De política, de libros, de nuestras vidas pasadas, de nuestros arrepentimientos y alegrías. Claudio me visitaba una vez al mes. Traía a sus hijos, mis nietos, que llenaban la casa de risas y desorden. Me encantaba ese desorden. Me recordaba que la vida seguía, que había futuro,
que no todo estaba perdido. Irene finalmente pudo venir a visitarme. Se quedó 2 semanas. Lloramos juntas, reímos juntas, sanamos juntas. Me ayudó a reorganizar la casa, a donar cosas viejas que ya no necesitaba, a hacer espacio para lo nuevo. Y lo nuevo llegó de formas inesperadas. Comencé a tomar clases de pintura en el centro comunitario. Nunca había pintado en mi vida, pero descubrí que tenía cierto talento para los paisajes. Mis cuadros no eran obras maestras, pero eran míos. Cada pincelada era una declaración de libertad. También me uní a un grupo de lectura. Leíamos un libro al mes y luego nos reuníamos para discutirlo. Me fascinaba escuchar diferentes perspectivas, debatir ideas, sentir que mi mente todavía estaba activa y curiosa. Incluso aprendí a usar todas las funciones de mi televisión. Veía series de diferentes países, documentales sobre lugares que nunca visitaría, películas viejas que me hacían recordar mi juventud. Esa televisión, por la que tanto había peleado, se convirtió en mi ventana al mundo. En cuanto a Valentina, no volví a saber de ella directamente. Pero de vez en cuando llegaban noticias a través de conocidos mutuos. Se había divorciado de Rodrigo. Estaba trabajando en un supermercado para pagar sus deudas. Vivía sola en un departamento pequeño. Había perdido contacto con la mayoría de sus amistades. Una parte de mí sentía dolor por ella. Siempre lo sentiría. Era mi hija. Pero otra parte, la parte que había aprendido a priorizarme, sabía que ella había elegido su camino. Y yo había elegido el mío. Un día recibí una carta. No tenía remitente, pero reconocí la letra de inmediato. Era de Valentina. Mamá, decía simplemente. Sé que no merezco tu perdón. Sé que te lastimé de formas que no se pueden reparar. No te escribo para pedirte nada. Solo para decirte que tenías razón. Sobre todo, Rodrigo me manipuló. Yo dejé que me manipulara porque era más fácil que enfrentar la verdad. La verdad de que estábamos quebrados, de que yo había fracasado, de que todo lo que había construido era una mentira. Y en lugar de admitirlo, traté de arrastrarte conmigo. Traté de tomar lo que era tuyo porque no podía aceptar que había perdido lo mío. Ahora estoy pagando las consecuencias. He perdido mi casa, mi matrimonio, mi dignidad. Pero quiero que sepas que a pesar de todo, sigo siendo tu hija. Y algún día, si tú quieres, me gustaría tener la oportunidad de demostrarte que puedo ser mejor. Que puedo ser la hija que merecías tener. Te amo, mamá. Siempre te he amado. Incluso cuando te estaba lastimando. Leí la carta 3 veces. Luego la guardé en mi caja de metal junto con todos los otros documentos. No la tiré. No la ignoré. Simplemente la guardé. Porque tal vez algún día estaría lista para responder. O tal vez no. Pero esa era mi decisión. Y nadie más podía tomarla por mí. Esa tarde, don Elías vino a visitarme. Le mostré la carta. Él la leyó en silencio y luego me la devolvió. ¿Qué va a hacer? No lo sé todavía. Necesito tiempo. Eso es sabio. El perdón no se puede forzar. Y el perdón no significa olvidar. Significa soltar el veneno para que no te enferme. ¿Usted perdonó a su hijo? Eventualmente. Pero eso no significó volver a tener una relación con él. Significó hacer las paces con lo que pasó y seguir adelante. Creo que eso es lo que necesito. Hacer las paces. Y lo hará. Cuando esté lista. Pasaron más meses. El invierno llegó y se fue. Luego la primavera. Yo seguía con mi rutina, con mis amigas, con mis clases, con mis nietos, con mi vida nueva. Y cada día me sentía un poco más fuerte. Un poco más completa. En mi cumpleaños número 74, Claudio e Irene vinieron a visitarme. Organizaron una pequeña fiesta en mi casa. Vinieron mis amigas del grupo de lectura, don Elías, algunos vecinos. Había pastel, música, risas. Era una celebración simple pero genuina. Cuando todos se fueron y me quedé sola, me senté frente a mi televisión y pensé en todo el camino que había recorrido. Desde aquella tarde cuando Rodrigo intentó llevarse mi televisión, hasta este momento. Había sido un viaje doloroso. Había perdido a mi hija en el proceso. Pero había ganado algo más valioso. Me había ganado a mí misma.
Abrí mi computadora y terminé la carta que había empezado meses atrás. La carta a Valentina que nunca había completado. Querida Valentina, escribí. Recibí tu carta. Y quiero que sepas que la entiendo. Entiendo el dolor, el arrepentimiento, el deseo de reparar lo que se rompió. Pero también necesito que entiendas algo. Yo no soy responsable de salvarte. No soy responsable de arreglar tu vida. Esa es tu tarea. Tu camino. Yo ya caminé el mío. Y si algún día nuestros caminos vuelven a cruzarse, si algún día puedes demostrarme con acciones, no con palabras, que has cambiado, entonces tal vez podamos tener una conversación. Pero eso será en mis términos. En mi tiempo. Porque ahora, por primera vez en mi vida, me estoy priorizando. Y eso no me hace egoísta. Me hace superviviente. Guardé el documento, pero no lo envié. Tal vez lo haría algún día. O tal vez no. Pero haberlo escrito fue suficiente. Fue mi manera de cerrar ese capítulo. Me levanté y caminé hacia la ventana. Afuera, la noche era clara. Las estrellas brillaban. La calle estaba tranquila. Y yo estaba en paz. Porque había aprendido la lección más importante de todas. Que el amor propio no es egoísmo. Que poner límites no es crueldad. Que protegerte a ti misma no te hace mala persona. Te hace valiente. Y yo era valiente. A mis 74 años, había encontrado el coraje para defenderme. Para decir no. Para elegirme a mí misma. Si ustedes están escuchando esta historia, si están pasando por algo similar, quiero que sepan algo. No están solos. Y no es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde para recuperar tu dignidad. Para proteger lo que es tuyo. Para vivir en tus propios términos. Porque al final, cuando todo se haya dicho y hecho, lo único que importa es que puedas mirarte al espejo y sentirte orgullosa de quién eres. Y yo, después de todo lo que pasé, finalmente podía hacer eso. Me miré en el espejo del pasillo. Vi las arrugas, las canas, las marcas del tiempo. Pero también vi algo más. Vi fuerza. Vi dignidad. Vi a una mujer que había sobrevivido. Que había peleado. Que había ganado. Y sonreí. Porque esta era mi vida. Y nadie, nunca más, me la iba a quitar. Si te sentiste identificada, si conoces a alguien que está pasando por algo similar, comparte este mensaje. Déjame un comentario contando tu propia experiencia. Y recuerda siempre, tu dignidad no tiene precio. Y nunca es tarde para defenderla.